Exclusiva del New York Post, que ofrece nueva información sobre Kate Middleton y sobre este viaje que ha tenido que ver con Harry. El New York Post y Page Six son medios estadounidenses que no suelen compartir la narrativa que llevan un poco los tabloides británicos y que en este sentido, pues dan un golpe en la mesa. Ayer os contábamos que la prensa británica está llevando como una especie de nueva narrativa en la que o tiramos a William o dejamos o tiramos a Kate Middleton, ensalzando a William, diciendo que Kate Middleton se está convirtiendo en una especie de enemiga como Harry y Meghan, porque ella quiere un acercamiento con Harry y demás. Bueno, aquí nos están hablando de relación rota, de una reconciliación cada vez más improbable. Y el New York Post no publica esto porque sí, no, cita las fuentes que son, pues por ejemplo, un ex mayordomo real. Y la verdad es que deja bastante a la imaginación y choca bastante con esos datos que dio Concha Calleja, en los que hablaba de que efectivamente había habido encuentro privado entre padre e hijo, pero no entre rey y príncipe. ¿Qué se nos quiere decir aquí? Bueno, por una parte tenemos que respetar el tradicionalismo de la Casa Real británica a la hora de hacer comunicados. Igualmente, el equipo de Harry también hizo otro comunicado. Y dentro de todo esto, bueno, pues yo creo que entre una y otra cosa irá la verdad. El New York Post y Page Six, que son un poco del mismo, que vienen un poco del mismo sitio, han dado otras informaciones antes, como por ejemplo el tema del cáncer de Kate Middleton antes del comunicado. Pero vamos a ver un poco qué es lo que nos dice y a partir de ahí pues podemos analizar algo. Nos dicen que la relación entre Kate Middleton y su cuñado, el príncipe Harry, está rota y que la reconciliación es cada vez más improbable. Nos dice que una reconciliación entre Kate Middleton y el príncipe Harry parece una quimera, según un experto real. El duque de Sussex, de 39 años, visitó Londres esta semana para celebrar el 10º aniversario de los Juegos Invictus. Este fue el primer viaje desde que se enteró del diagnóstico de cáncer de su cuñada en marzo. Sin embargo, las esperanzas de una reconciliación real se redujeron el martes, cuando los representantes de Harry confirmaron a The Post que no se reuniría con su familia. Ojito, porque Concha Calleja esto dio una aclaración, que no se reuniría con su familia, específicamente con el rey Carlos, debido a la agenda completa del rey. Según Concha Calleja, dijo que la comunicación por parte de la Casa Real Británica pues lleva otra serie de códigos algo más tradicionales y que en este sentido no hubo un encuentro entre rey y príncipe, pero que sí lo hubo en Clarence House el martes, un encuentro privado entre padre e hijo, que no es lo mismo y es el matiz aquí un poco que se está discutiendo. Dice, ningún miembro de la familia real asistió a las celebraciones del Invictus del miércoles en la Catedral de San Pablo. No, pero sí fue la familia de Lady Di, de Diana. La familia materna de Harry sí estuvo ahí apoyándole, a la vez que congregó a un gran número de personas que precisamente no le estuvieron abucheando. Habla el ex mayordomo real, es una de las fuentes del New York Post, Grant Harold. Una reunión real simplemente no está en las cartas en el corto plazo. Y volvemos, una reunión real entendemos que es una reunión institucional de cara al público. Siempre solía decir que creo que existe una posibilidad, pero a medida que pasa el tiempo y más escuchamos y vemos, pienso que una reunión entre ellos es cada vez más improbable, dijo Harold, quien trabajó para Carlos III durante 7 años cuando era príncipe de Gales. Siempre pensé que Kate habría sido la que habría roto eso entre ellos porque tenía una buena relación con Harry. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, creo que eso que sucede es cada vez menos probable. La semana pasada se informó que el príncipe William, el heredero al trono, no tenía interés en reunirse con su hermano menor. Esta información
que creaba cierta discordia venía un poco por parte de la Royal Rota, los informadores reales y en los tabloides británicos. Entonces, es verdad que siempre ponemos esa información en cuarentena, pero ahora que prensa estadounidense o prensa internacional, que no suele llevar el mismo discurso, es más, suele llevar el discurso contrario y suele ser más crítico con la familia real británica, pues les da la razón en este sentido. No me parece que sea un artículo de estos que saca la prensa británica sobre Kate Middleton, de los que ayer os mostramos en el último vídeo, que se venían un poco burlando de ellos el Washington Post, porque dan a entender, bueno, pues que prácticamente Kate Middleton está ahí en su casa y ya está, y no haciendo caso a las especulaciones que hay en redes sociales. Dice, el autor real Christopher Anderson afirmó que William no permitirá que su hermano se acerque a su esposa enferma. Bueno, el secretismo con el que han llevado todo esto ha llevado un poco también a sospechar que las intenciones de Harry o de Meghan podrían ser espurias en torno al caso de Kate Middleton, como si tuvieran miedo a que no sé, filtraran de repente algo que no fuera conveniente para la propia Casa Real Británica, es decir, como si no se fiaran de ellos. Dice, en cambio, miembros de la realeza, incluidos la reina Camila, el duque y la duquesa de Edimburgo, la princesa Ana y el duque y la duquesa de Gloucester, se unieron al rey Carlos y sus 8.000 invitados en una fiesta en el jardín del Palacio de Buckingham a solo 2,6 millas de distancia. Bueno, yo esto, antes de la información de Concha Calleja, dije que todo esto me parecía un feo, especialmente del padre, porque han sido muchas cosas. Le han otorgado un título a William, no me voy a reunir con mi hijo, hago una fiesta un poco para eclipsar a mi hijo menor, que evidentemente pues tuvo un poder de convocatoria. Y esto a mí, pues sinceramente no me pareció bien. Que ahora venga esto por parte de la prensa americana me hace pensar efectivamente que han puesto una barrera que yo creo que nadie comprendemos con Harry y Meghan, que supone cuanto menos un feo familiar. Dice Harry que llegó solo a su evento de una lectura en la Catedral de San Pablo de Londres para conmemorar una década desde que se llevaron a cabo los Juegos Invictus inaugurales en la capital, y en el interior se le unieron los familiares de su difunta madre, la princesa Diana, su tío y su tía, Earl Spencer y Lady Jane Fellows, quienes saludaron al duque con un abrazo. Es decir, estaba ahí prácticamente toda su familia, había mucha gente de su edad, gente más joven, de su propia familia, apoyando a Harry en estos momentos. Y bueno, pues supone, no sé, un espaldarazo, porque en otras ocasiones lo hemos visto con gente de la familia del padre, ¿no? Como las primas, las hijas de Sarah Ferguson. Y además la propia Sarah Ferguson se ha desmarcado alguna vez con algunas declaraciones diciendo que le gustaría que hubiese paz entre los hermanos y que tiene mucho aprecio a Harry, en contra de la narrativa que nos venden los medios británicos y que sabemos especialmente de dónde vienen. El príncipe William no ha asistido a ninguno de los eventos, él simplemente realizó un compromiso real en el castillo de Windsor el miércoles por la mañana, y el resto del día, según la prensa británica, pasó el día con su esposa enferma de cáncer y sus 3 hijos. Y hay otras informaciones que dicen que no viven juntos, que ya las hemos contado. Y un dato último que me ha llamado la atención, que es que el jueves Harry ya se dirigía al aeropuerto Heathrow de Londres, donde disfrutó de una reunión secreta con su esposa. Es decir, me imagino yo que Meghan Markle haría transbordo allí, no llegó a pisar suelo londinense porque no salió del aeropuerto, pero voló hasta allí. Y ahora, bueno, pues van a hacer este viaje a Nigeria. Varias cosas, ¿no? Yo, personalmente, de las cosas que me han llamado la atención es que William va a un evento, pero luego va corriendo a su casa a asistir a Kate Middleton porque está enferma de cáncer. Esta noticia o esta narrativa ya la he leído yo en los tabloides británicos.
Lo que pasa es que viniendo un poco de la prensa estadounidense, pues me esperaba otro tipo de cosa, ¿no? Vamos a ver un poco qué es lo que tiene que decir Concha Calleja al respecto de todo esto, pero desde luego quienes han quedado mal con la visita de Harry a Reino Unido, en este caso sobre todo ha sido el padre, porque más allá de si han tenido o no reunión privada entre padre e hijo y no entre rey y príncipe, pues oye, hubiera estado muy bien, no sé, algún comunicado o algún gesto en plan de, pues, o grabar un mensaje, felicidades a mi hijo y a todos los que participan en los Juegos Invictus durante estos 10 años, es el 10º aniversario, es una fecha importante y sin embargo pues no han estado ahí. No entiendo yo este jueguito que tienen, bueno, pues prácticamente de querer tener tensos o entre cuerdas a Harry y a Meghan, y sobre todo el tema de Kate Middleton. Aquí hablan muchos expertos, mucha gente que trabajó para la corona, pero realmente esto suena un poco como a papel mojado, o es un poco la sensación que nos da cada vez que se lleva una narrativa sobre Kate que no termina de concordar, o por lo menos dentro de lo que son las redes sociales las teorías son otras, y las teorías, pues la última que contamos era que Kate y William pues que ya no vivían juntos, cosa que hasta cierto punto se puede entender, porque si él tiene que atender eventos públicos le conviene estar, digamos, más cerca de la capital de Londres que irse a Anmer Hall y estar ahí en el campo con su mujer. Hay por ahí noticias de Kate Middleton que ya os contaré en un próximo vídeo, pero bueno, dicen que sí, que efectivamente ha habido un cambio de vida importante para la princesa y que en este sentido quien no se ha separado de ella ha sido su propia madre en todo este asunto de la enfermedad, que de la madre se podrán decir mil cosas, pero desde luego no la hemos visto hablando, no la hemos visto pronunciándose y bueno, pues me da un poco, conociendo un poco la personalidad que nos han ofrecido de Carol Middleton, que seguramente pues no esté muy contenta con la narrativa, en este caso de la prensa, lo que relata la prensa británica sobre su hija, intentando, no sé, con noticias de estas chorras, intentando hacerla aparecer como la villana de la película. Aquí no sé si se nos está queriendo decir algo o se nos está preparando para algo. Ojo con esto. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar aquí.